para... Ok. Buenas tardes a todos. Les habla JM Padrón, fundador y CEO de JM Team, con nuestra entrevista de hoy. Hoy tenemos a un invitado de lujo, el señor Ernesto Gamboa, que es un CCIM y un SIOR. Y voy, dentro de su currículum tan extenso que tiene, hemos hecho un resumen de una semblanza. Ernesto tiene 21 años de experiencia en consultoría de desarrollo de proyectos inmobiliarios en Ecuador. Líder en el desarrollo de servicios especializados para propiedades inmobiliarias comerciales, oficinas, industria, educación. Más de 400 proyectos asesorados. Autor de publicaciones locales e internacionales en el sector inmobiliario, promotor web, community manager. Soluciones creativas han logrado posicionar los servicios a nivel internacional y nacional. Importante relación internacional con las principales firmas de propiedad comercial a nivel mundial, con quienes se ha desarrollado y se continúan ejecutando importantes proyectos en consultoría y transacciones especialmente. Actualmente lidera transacciones corporativas con la marca Remarks, representando importantes corporaciones globales de consumo masivo, logística, banca, seguros, tecnología, investigación, desarrollo, inversión inmobiliaria, energía, farmacéutico y construcción, así como gobiernos internacionales con intereses en Ecuador. Administrador de empresas de la Universidad de los Andes, maestría en desarrollo inmobiliario MDI de la Universidad Politécnica de Madrid, certificación CCIM y corredor de bienes raíces ACBIR, designado SIOR, que es de la Sociedad de Asesores Industriales y de Oficina, miembro fundador de PMI, capítulo Ecuador, presidente del Círculo de Ejecutivos Colombianos, miembro Comisión de Expansión Internacional de CCIM, Tribunal Electoral ACBIR-P y vice-chair de International miembro de SIOR. Profesor de Marketing Inmobiliario en el posgrado Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad San Francisco de Quito, USFQ. Y en el posgrado MGI, Maestría en Gestión Inmobiliaria para la Regeneración Urbana de la Facultad de Arquitectura. Diseño y Artes de la Pontificia, Universidad Católica del Ecuador. Entonces, el señor Gamboa, como ven, tiene un currículum bastante extenso y muy académico, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, muy práctico. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. En realidad, en la entrevista de hoy vamos a tocar varios puntos, los voy a mencionar y después iremos uno por uno. El título de esta entrevista es: ¿eres un broker o un consultor en bienes raíces comerciales? Vamos a hablar de la importancia que tiene la capacitación. Vamos a hablar de la diferencia entre lo que es habitacional residencial y lo que es comercial. La importancia, y yo diría suma importancia, de la evaluación. Y después que nos cuentes algunas de tus experiencias en Ecuador y Colombia, que sé que has hecho negocios ahí. Bienvenido, Ernesto. Entonces, háblanos un poquito. ¿Tú eres un broker o eres un consultor? Tienes el... Ya. Ahora sí, muchas gracias, JM. Mira, yo te
desarrollo mi práctica de transacciones a partir de experiencia en consultoría. Es algo muy particular, pero bueno, se dio así porque he tenido la fortuna de trabajar con mi padre y él desarrolló el negocio de consultoría. A partir de este negocio de consultoría es que desarrollo la parte de transacciones, pero primero se origina a través del desarrollo de la consultoría, que el desarrollo de la consultoría es sistemas de información y metodologías específicas para desarrollo de proyectos. Eso es lo que yo me refiero en consultoría. Entonces, a partir de esta práctica de consultoría, siempre tuvimos como la inquietud de quiénes son los que desarrollan más consultoría inmobiliaria a nivel mundial, y a partir de esto es que yo comienzo a hacer los contactos, y el negocio de la mayoría de brokers comerciales se concentra mucho en las transacciones, no tanto en la consultoría. Entonces ahí es como que se me abren los ojos para yo comenzar a participar mucho más de transacciones corporativas. Eso es un poco la historia. Entonces, la respuesta en términos generales, y esto es algo que está sonando mucho recientemente, es como no seas broker, sino seas consultor inmobiliario, como no solamente dejar la transacción y cobrar la factura de cuando se efectúa la transacción, sino hacer un seguimiento tanto de la preparación de la transacción como la etapa de negociación, inclusive la etapa postventa que puede tener cada una de las transacciones. Entonces, la respuesta es más un consultor inmobiliario, lo que sería yo. Correcto. Gracias, Ernesto. Y sí, es que lo que pasa es que muchas veces llaman broker y el broker lo asocian con un intermediario. Pero un broker integral en realidad tiene que ser un consultor, tiene que tener competencias académicas, tiene que tener experiencia para poder servir a sus clientes. Y el no hacerlo, los brokers que no están capacitados, y es mi segundo punto ahora para que nos hables un poco sobre la capacitación, Ernesto, los que no están preparados en esto, es una falta de ética tratar de realizar un negocio o de representar a un cliente sin tener las competencias debidas. En el código de National Association of Realtors de ética, el artículo 11 lo dice muy claramente. Dice que uno dice prácticamente en criollo, el zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, háblanos un poquito, Ernesto, de la importancia de la capacitación, pues tú has tomado muchos cursos, tienes posgrado y eres profesor de la universidad en nivel de posgrado. Háblanos un poco de la capacitación. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a la gente que está pensando quizás empezar en este mundo de los bienes raíces comerciales? Mira, o sea, la capacitación, esto es una cuestión, y yo creería que no solamente es hablando de bienes raíces comerciales, sino en absolutamente todo lo que se hace, pues hay que estar permanentemente capacitándose, hay que estar permanentemente leyendo un poco de libros, un poco de temas, en particular en propiedad comercial. Como es algo ya tan especializado, pues es algo fundamental hacer una capacitación. CCIM, que somos nosotros, que es Guadalupe, pues esto es una certificación que, a diferencia de SIOR, se concentra mucho en capacitar, en dar a entender a los que seguimos estos cursos la dimensión financiera que tiene esta práctica, que no es que no la tenga residencial, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque residencial es lo mismo. O sea, acá estamos hablando de flujos y de esto, que residencial debería considerarlo igual, pero la práctica comercial se ha centrado mucho más en ese análisis financiero para poder asesorar mejor a los clientes.
y pues es fundamental. Desafortunadamente no existe una gran cantidad de oferta de capacitación para propiedad comercial. Entonces es importante pues que se pueda leer lo más posible. Inclusive capacitaciones residenciales pueden ser muy útiles para la práctica y poderlo funcionar. Muy bien, importantísimo. O sea, si uno tiene que saber lo que está haciendo en realidad antes de tomar la responsabilidad de representar a un cliente. Esto nos lleva al otro punto, que es la diferenciación entre lo que es habitacional y lo que es comercial. No en el amplio sentido de la palabra, o sí, en el amplio sentido de la palabra, y después cómo cómo tú lo ves a nivel de agente o de asesor, el que vende casas nada más y no está preparado para vender o para hacer transacciones comerciales. Cuéntanos un poquito, Ernesto. Mira, yo pienso que o sea, que se ha encasillado mucho el tema que tiene que ser o residencial o comercial, o como inclusive tú a veces mencionas, resimercial. Yo pienso que tanto el uno como el otro tiene que haber un entendimiento financiero clarísimo. O sea, para mí, un análisis residencial de una inversión que se va a hacer debería estar acompañado de todos estos flujos que nosotros aprendemos en CCIM para que tenga sentido. Yo voy un poquito más allá. Si en una inversión residencial para uno mismo, para una persona, si esa inversión no toma en cuenta como la propiedad como un patrimonio autónomo, como lo que se habla en un fideicomiso, es pérdida. Y esto pasa inclusive en el segmento industrial. Fíjate que en el segmento industrial hay muchas operaciones industriales que tienen las propiedades a nombre de la operación industrial. Es decir, que no están pagando ninguna renta. Es decir, que pueden estar las propiedades financiando una mala operación. Eso pasa en industrial también, pero entonces en residencial la situación es muy similar, que si tú en una familia, y esto es un concepto de family office, si una familia está invirtiendo en una casa de X dinero, eso debería ser un patrimonio autónomo y debería estar obteniendo una renta de quien lo está usando, así sea la misma familia, ¿no? Entonces, estos son conceptos financieros que deberían aplicarse tanto al comercial como industrial, que esto es algo que yo lo he visto mucho, en donde la propiedad financia una operación X, que puede ser muy rentable o poco rentable o lo que sea, pero también en un análisis residencial que se supone que es más emocional y todo este tipo de cosas, también debería tomarse en cuenta. Y pues ese es lo principal de las capacitaciones de propiedad comercial que podemos funcionar. Eso es algo que a mí me parece importante poder considerar. Claro, Ernesto, y lo que tú dices es muy importante. Yo inclusive en el entrenamiento que hacemos, el PCC, hablo justamente de eso. Si tú vas a comprar, por poner un ejemplo, un departamento en Miami Beach como inversión, ese es un negocio comercial, es un negocio financiero. Vas a tener que calcular cuántos son los gastos, cuánto es la hipoteca, cuántos son los impuestos, que son bien caros en los Estados Unidos, alrededor del 2%. Entonces tienes que tener todo eso. Y tocaste un punto muy interesante. Y yo tuve en una oportunidad hacer una asesoría a un restaurante en Miami Beach. Y resulta que cuando analizamos los números y todo, justamente por lo que tú estás diciendo, el señor estaba perdiendo dinero. Él pensaba que estaba ganando dinero, pero nada más el bien inmueble o el bien raíz, si lo alquilaba a tercero, iba a ganar más dinero que lo que él estaba ganando con la operación del restaurante. O sea, el señor no lo podía creer.
no lo podía creer. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos en dos compañías. Le dije, vamos a hacer una cosa, separar una compañía el negocio y separar otra compañía el bien raíz. Y así, ¿qué es lo que hace? Entonces, después ponemos el negocio en venta y tú recibes, te jubilas y recibes tu dinerito por la renta. Y eso pasa en muchos casos, el industrial también. Dice, no, no, esa nave es mía. Yo no tengo problema. Sí, pero ¿cuánto recibirías de renta? Sí, eso. Pero muy interesante. Me encanta que trajiste ese punto a colación porque es de sumamente importancia. Bueno, esto No, es que eso es básico y eso son cosas que ahorita lo estamos conversando y que parecen obvias y resulta que no, y resulta que hay operaciones industriales que tienen un manejo inmobiliario muy deficiente y a veces son empresas grandes que uno no podría creer esto. En residencial, pues este entendimiento es bien complicado y pues ojalá hubiera la capacitación financiera para que se puedan asesorar de la mejor forma, porque es que en residencial, cuando no, y esto está considerándose mucho últimamente, una inversión inmobiliaria, cuando tú cuentas con una reventa, como hacer el flip en el futuro y ganarte el dinero futuro, eso es muy incierto, y en muchos casos, inclusive en CCIM, nosotros tenemos un escenario en donde no consideramos eso, sino la renta pura, que es lo que finalmente funciona de las inversiones. Excelente, excelente. Mira, y lo que tú dices, yo tuve una experiencia propia en Ciudad de México, en el sector de la Condesa. Hicieron muchos condominios nuevos y cuando tú sacabas el valor, o sea, el retorno que te daba el condominio, el departamento, el precio con lo que podías sacar de renta, no llegaba al 2% de retorno. Y conocí un señor que tenía 11 departamentos y los compró los 11 de contado. Yo me puse las manos en la cabeza y digo, Dios mío, o sea, esto es increíble. Bueno, esto nos lleva ahora justamente al punto, al corazón, Ernesto y queridos oyentes, del negocio de bienes raíces, y es la evaluación. La evaluación creo que es algo que fallamos mucho en nuestros países, ya bien sea por falta de conocimiento, por falta de información, pero es de suma importancia, es el corazón. Yo he oído a agentes, asesores que colocan la propiedad, no, ¿y dónde sacaste el precio? No, eso fue lo que me dijo el cliente, que lo pusiera. Entonces está como el señor que también me ocurrió a mí, un señor que estaba vendiendo un edificio de oficinas y me dice, yo quiero 5 millones. Yo hice la evaluación y daba 2 millones y 300 o algo así. Y entonces yo le digo, ¿de dónde saca usted los 5 millones? Bueno, 5 millones es muy fácil. Yo tengo 3 hijos, a cada uno le quiero dar 1 millón y yo me quiero quedar. Háblanos que tú tienes mucha experiencia en lo que es evaluación, no nada más de bienes inmuebles, sino de negocio y de consultoría. Háblanos un poquito sobre eso, Ernesto. Claro. Mira, la valoración es sumamente importante y yo diría que en la etapa de planificación de una transacción es básica. ¿Qué es lo que nosotros, pero esto es a nivel, esto es a nivel de consultoría que se trabaja en estos temas de evaluación? Cuando tienes una propiedad y estás planificando una transacción, tienes que tener una visión dependiendo de cada una de las metodologías de valoración que existen. Entonces, una metodología puede ser la metodología de renta, en donde lo que está generando una propiedad de renta está relacionado a través de una tasa de interés con el valor de la propiedad. Esa es una forma de saber cuál es el valor de una propiedad. Otra forma es a partir de los comparables de mercado. Los comparables de mercado pueden ser comparables de venta
que pueden ser terrenos, puede ser oficinas, pueden ser, depende la propiedad que estemos analizando. El punto es que lo que te dé resultado, esa valoración de comparables de mercado puede ser diferente a lo que te dé resultado de la valoración de renta. Otra metodología diferente en el caso en que estemos hablando de un terreno sujeto a desarrollo es valor método residual. ¿Qué es lo que esa propiedad puede desarrollar en altura si es un edificio y cuánto puede participar de los ingresos de un potencial proyecto inmobiliario? Entonces, son diferentes metodologías que deberías tener claridad para también hacer una promoción, si estás vendiendo, adecuada. Yo he tenido casos en donde un hotel, el dueño de un hotel está convencido que tiene un gran negocio, pero a nivel de consultoría ya identificamos que ni siquiera hay una entidad que está titular del hotel y que todas las habitaciones están facturándose a título personal. O sea que ni siquiera hay eso. Entonces, ahí no se puede hablar de un negocio de flujos, sino más bien tendríamos que hablar de otra cosa. Entonces, saber exactamente en dónde está el valor en una propiedad específica, pues tiene que analizarse los diferentes tipos de metodologías que hay para cada caso particular, porque es que en un caso particular puede valer el valor de mercado, pero en otros casos el costo de reposición depreciado de una construcción tendría más sentido, como por ejemplo una institución educativa que tiene X metros cuadrados y ahí tiene más sentido hacer un costo de reposición depreciado en vez de unos comparables de mercado, porque los comparables de mercado seguramente no se van a obtener fácilmente porque no hay una oferta así general de colegios, por ejemplo. Entonces, hay que ver dónde está dónde está el valor de la propiedad para pues salir y hacer el target de lo que el target correcto. Si tengo una propiedad industrial farmacéutica, voy a tener en el informe de valoración preliminar diferentes valores de acuerdo con las diferentes metodologías que se obtenga. Pero el que más pague debería ser al que nosotros le demos más importancia en nuestra estrategia de comunicación para vender esa propiedad. El que más paga por una propiedad farmacéutica, por una planta farmacéutica, ¿quién es? Pues debería ser un farmacéutico mismo, ¿sí? A no ser que sea una propiedad que esté en la mitad de una ciudad y tenga un potencial de desarrollo en altura importantísimo, entonces ahí no tiene sentido hacer eso. Pero entonces cada una de las propiedades puede tener una vocación diferente, pero el punto es que pues la valoración se vuelve fundamental, pero no desde un punto de vista determinístico de decir la propiedad tiene que valer solamente de acuerdo con una metodología. Hay diferentes metodologías y de acuerdo con esas metodologías, entonces nosotros estructuramos una estrategia comercial para atender a los segmentos más interesantes que pueden pagar más. Sin embargo, también derivado de la valoración, si salimos al mercado y desafortunadamente no hay, vuelvo al ejemplo de la planta farmacéutica, desafortunadamente no hay el mercado para la planta farmacéutica por X, Y o Z motivo, debemos estar preparados también para hacer un negocio de solo tierra, pero tenemos que entender cuánto es eso. Entonces, pues la valoración, el concepto de valor es fundamental para poder definir cuál es la estrategia y qué es lo que vamos a hacer de acuerdo de acuerdo con las diferentes metodologías. Así lo practicamos nosotros para que el cliente también pues entienda cuál es la situación.
Muy claro, Ernesto, todo. En realidad, yo creo que yo concluiría que la evaluación no es una ciencia exacta, es una ciencia combinada con arte. Uno, Sí, como bien Ernesto lo dice, tiene que ver exactamente qué propiedad es la que está evaluando. No es lo mismo que uno evalúe un club social, por ejemplo, que tiene piscina, cancha de tenis y un edificio de oficina. Son dos cosas totalmente diferentes. Un hotel totalmente diferente, ya prácticamente es el negocio. Una pregunta que te voy a hacer, tú has tenido, sé que en Ecuador es muy fuerte la parte agroindustrial y la parte de camaroneras. ¿Tú has tenido alguna experiencia en evaluaciones de fincas camaroneras o de cultivos agroganaderos? hemos tenido, o sea, yo particularmente no, pero sí, sí hemos tenido en el equipo consultores que se han dedicado a resolver algunos temas con respecto a agroindustria. Y bueno, ahí entra, 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 entra a jugar un papel importante qué tan urbano es la propiedad, porque en muchas de estas propiedades esa conversión hacia tierra urbana puede ser la diferencia entre valores importantes o no. Cuando ya es una propiedad rural de agro pura, entonces se toman en consideración si hay agua o no. Eso es fundamental en propiedades de agroindustria, si la propiedad, dentro de la propiedad, hay una fuente de agua o no hay una fuente de agua. Eso eso es ahí hay un factor de valor muy, muy, muy importante. Factores adicionales que se toman en cuenta en propiedades de agricultura es, bueno, vías de acceso, cercanías a clústeres de producción. Por ejemplo, si tú estás tienes una propiedad que estás cultivando arroz, el que esté cerca de una piladora de arroz, que es un lugar de procesamiento de arroz, eso te va a dar mucho más valor. El tema del agua es fundamental, el tema de cercanía a los centros urbanos por el potencial cambio que haya, es fundamental. Y bueno, finalmente la productividad ya comprobada que tenga una plantación específica. Bueno, acá en Ecuador hay mucho cacao, mucho banano, mucho camarón. La productividad comprobada, histórica, que se le pueda otorgar a una propiedad particular de este tipo de producción, pues es también fundamental. Inclusive puede ser muy diferente al análisis de comparables de mercado. Puedes obtener un valor por comparables de mercado, pero otro valor a partir de la productividad comprobada, porque la tierra participa en esos ingresos de productividad comprobada históricos que puede tener una propiedad agroindustrial. Excelente, Ernesto. O sea, la evaluación es un arte y hay que ver qué es lo que uno está evaluando. Como dice Ernesto, una finca o una extensión de tierra agrícola, si no tiene agua, ¿qué voy a hacer? Me va a costar mucho dinero traer el agua de otro sitio, a lo mejor, o a lo mejor ni siquiera es rentable tener eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado y señores, y lo que yo siempre digo, se capacitan o se asesoran, pero no la rieguen con un cliente si no saben lo que están haciendo. Eso es muy importante. Bueno, Ernesto, esto nos lleva a que nos cuentes algunas de tus experiencias, sobre todo las experiencias más retadoras que has tenido en Quito, en Sudamérica. Pues yo sé que tú has hecho negocios en Colombia y en Ecuador y en otros países. Cuéntanos las experiencias más retadoras que has tenido, porque muchas veces en nuestros países no conseguimos la información suficiente, o sea, hay que trabajar muy duro, de verdad, hay que, como digo yo vulgarmente, hay que patear la calle para poder conseguir a veces comparables y todo este tipo de cosas. Cuéntanos algunas experiencias retadoras que tú has tenido, Ernesto. Mira, la pateada de la calle es inevitable, o sea,
Ahorita yo veo que puede haber una confianza creciente en todos los datos que tú obtienes a partir de Internet, a partir de los portales. Eso es bien importante. De hecho, pues tú sabes, en Estados Unidos, yo diría que es el top de PropTech, que es CoStar. CoStar te vende una suscripción que no es nada barata, pero yo diría que en Estados Unidos, a pesar de esa relación como de amor y odio que tienen todos los brokers, todos nuestros colegas americanos con CoStar, pero se vuelve algo fundamental. En Latinoamérica todavía no tenemos este tipo de ayudas. Sin embargo, a pesar de tener los portales inmobiliarios en donde tú puedes obtener muchos comparables, tienes que patearte la calle y conocer qué es lo que pasa en el campo, porque muchas veces, y yo diría que en general en Latinoamérica, las mejores ofertas y los precios, digamos, más sincerados y más bajos los vas a conseguir en la investigación de campo para esos comparables. Entonces, es, es un proceso complicado de consecución de información. Yo no lo puedo decir tanto, pues porque yo, como les decía en un inicio, yo nazco a partir de la consultoría y a partir de desarrollo de sistemas de información todo el tiempo. Entonces, digamos que yo tengo en mi escritorio la información del mercado, pues facilita. Sin embargo, yo no me confío de eso y yo siempre estoy haciendo un desarrollo de negocio, que así se llama el producto que nosotros tenemos para preparar las transacciones. Siempre yo personalmente voy a visitar las propiedades que podemos investigar en línea, pero también el recorrido de patearse la calle siempre lo estamos haciendo porque ahí podemos obtener mucha información de precios sincerados. A veces el spread de lo que tú consigues en un sistema, en un portal inmobiliario y lo que obtienes del resultado de ir y hacer la investigación de campo física en el perímetro inmediato, puede ser un spread muy grande. Entonces, eso sí, eso es importante poder hacerlo. Pongo el mute y después se me olvida quitarlo. Muchas gracias, Ernesto. Esto es muy importante, lo que yo siempre predico, que tenemos que tener información. Ernesto, como él dice, la tiene más fácil porque él, en vez de buscar la transacción y después buscar la información, tiene la información y después la aplica a su transacción, ¿no? Entonces tiene su base de datos, pero como dijo Ernesto, muy importante, hay que verificar. Una tasa de capitalización puede cambiar de un trimestre a otro, dependiendo qué pasó en el mercado. Entonces uno tiene que estar continuamente, y es un trabajo, las empresas principales de bienes raíces comerciales como CB Richard Ellis, Newmark, Knight and Frank, todas estas compañías grandes, tienen sus departamentos de investigación de mercado, donde tienen gente que está justamente monitoreando cuánto están las rentas, cuál es la tasa de capitalización, cuál es la absorción, cuál es la desocupación. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Si no se cuenta con eso, hay que buscarlo. Y si no, hay que contratar a una persona como Ernesto, que tiene toda la información y tiene todas las cosas allí a la mano. Y quedar bien con su cliente. Imagínense que la rieguen poniendo una evaluación ustedes y el cliente se entere que ustedes vendieron por debajo del precio lo que deberían de haber vendido. Eso es, mira, eso en los Estados Unidos inclusive se considera fraude, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, Ernesto, yo creo que deberíamos de abrir el piso, como se decía antes, ahorita se dice la pantalla, para preguntas. A ver, aquí tenemos a Roberto, que es tu alumno,
También se unió a nosotros Daniel Ortiz, no sé si lo conoce, Daniel Ortiz Pinedo, él estuvo mucho tiempo con Remax y tomó mi curso allá Daniel Ortiz él está en Perú, en Lima. Perú. Sí, él es el manager de Newmark Knight, Frank Knight. Nuestra querida amiga Guadalupe García está aquí con nosotros, que sí, realmente nosotros tres somos los compañeros en los mítines de CCIM, vamos para arriba y para abajo. Y tenemos a un gran amigo y alumno mío, Rommel, también, que está en Ciudad de México. Entonces, vamos a ver si tengamos algunas preguntas de aquí del Zoom. Y yo estoy viendo algunas en Facebook, pero empecemos con nuestros invitados. Aquí tengo una de Daniel. Consulta qué método utilizas para evaluar una industria. Déjame ver. Daniel, puedes participar. Haces un unmute. Ahí puedes participar. La puedes decir directamente. Hola, JM, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de saludarte. Hola, Daniel. Hola, Ernesto, qué gusto. Sí, yo hacía la consulta, ¿qué método utilizas para evaluar una industria que está operando dentro de un parque industrial? O sea, el suelo y la operación misma. Bueno, acá hay que tener en cuenta las diferentes metodologías. Primero que todo, y esto pues es algo ya como de sofisticación inmobiliaria, pero pues que vale la pena ponerlo sobre la mesa con un cliente, yo diría, pues no desde el principio, pero desde el momento en que por lo menos lo contraten a uno para hacer esto. Es decir, ok, lo que hablábamos al inicio, hay una operación industrial y hay una propiedad. ¿Está separado esto? ¿Cuánto está pagando de renta la operación a la entidad que está titular de la propiedad? Eso es lo primero. Y eso sería la primera metodología para definir, que eso no necesariamente está disponible, porque en muchos casos, y por eso lo decía en un inicio, en muchos casos, la operación es la dueña, la propiedad, y nadie está pagando renta de nada. Entonces, primero hay que establecer eso. Hay que ver dentro del parque industrial comparables de renta para ver si podemos utilizar esa metodología. Entonces, comparables de renta, ver una propiedad similar en cuánto se está rentando para, a través de una tasa de interés de capitalización, llegar al precio. Pero eso es una metodología. Otra metodología será por separado la tierra, cuánto está valiendo la tierra dentro del parque industrial, que ojalá hayan comparables dentro del parque industrial. Si no, pues toca hacer el análisis de la tierra que puede estar en otro sector, pero si está en otro sector cercano, entonces hay que aplicarle un factor positivo o negativo, dependiendo lo que esté. Y la propiedad industrial, fíjate que puede tener una construcción que puede ser producción, logística. Si es producción, de repente tiene una losa reforzada, entonces eso, a partir del método de costo, puede tener un precio diferente. La parte logística puede tener un precio diferente, la parte de oficinas puede tener un precio diferente. Y un tema importante en industrial es por ejemplo, en Guayaquil hemos identificado mucho diferencias entre las bodegas, los almacenes, entre los almacenes que tienen la rampa de carga y descarga y las que no tienen rampa de carga y descarga. Entonces, ese factor es importante también tomar en cuenta. Y en oficinas, pues también, el metro cuadrado de oficinas seguramente es diferente, pero en algunos casos, en algunos sectores industriales, esas oficinas mejoradas es
precio de bodega. Entonces, eso es importante que poderlo definir, pero digamos que el básico es, ok, señores, amigos industriales, tienen o no separada la propiedad de la operación, cuánto está pagando, cuánto quedaron, cuánto llevan sin pagar. Yo tengo clientes que llevan 20 años y bueno, ¿y eso qué pasó? ¿Y dónde está ese dinero? ¿Está en una cuenta? O sea, el negocio, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Entonces, manejarlo de esa forma y poder. Entonces, la respuesta es costo de reposición depreciado, comparables de mercado, eventualmente método residual. Yo ahorita estoy representando una propiedad industrial en 4 pisos, pero no necesariamente se da esto. Entonces, si es que hay una regulación municipal para desarrollar 4 pisos, entonces el método residual sí vale la pena utilizarlo ahí. ¿Sí? Genial, gracias, muy bueno. Ok. Sí. Muchas gracias, Daniel, por participar. Gracias a ustedes. Hemos hecho contacto de nuevo después de un par de... Hace que ya 3 años que hiciste el PCC. 3 años, sí, 3 años y medio, exactamente. Y bueno, siempre estoy siguiendo tus redes porque me interesa mucho. Ya estoy más involucrado en el tema comercial desde hace 2 años aproximadamente. Me mudé de marca, ahora estoy con Newmar y estamos viendo temas comerciales y por eso hacía la pregunta, porque me estoy involucrando en temas industriales, ¿no? Vamos a entrar a un tema de parques, ya hay un proyecto ahí muy interesante y eso es, ¿no? Entonces sí, me venía al momento la pregunta que le hacía a Ernesto, porque nos estamos encontrando con escenarios como eso. Hay muchos de ese tipo de escenarios acá en Lima, y los dueños, las industrias son dueños de los propios suelos y no están separados, como bien dices, y hay una capitalización que se va depreciando año a año, ¿no? Darle a conocer esto al mercado, a los clientes, no es tan fácil porque no lo contemplan así, ¿no? Es un trabajo que hay que venir haciendo poco a poco para poder darle a entender a los propietarios que hay un capital escondido allí, ¿no? Que les puede generar un rédito mayor a la industria en la que se encuentran, ¿no? Correcto. Así, eso es clave, eso es clave. Ese tema de la separación inmobiliaria respecto a la operación y en comercial es fundamental, es fundamental y eso no lo toman en cuenta porque es que lo normal es que el inmobiliario a partir de todo el dinero que se mueve es todavía muy artesanal y uno se sorprende de ver esto, pues porque los personajes industriales son personas muy, muy productivas y muy de avanzada, pero no se toman la molestia de tener estas precauciones, inclusive se puede manejar la utilidad de la operación a través de, o sea, esto tiene alcances inclusive impositivos supremamente importantes que pues hay que trabajarlos y hay que sacarles provecho. Sí, porque inclusive hay un escenario interesante con el tema del sale and leaseback, ¿no? El sale and leaseback es una figura que no está muy trabajada en el sector, aquí en Perú, porque hay migraciones de las zonas industriales tradicionales a nuevos parques industriales en las ciudades, ¿no? Sobre todo en Lima y algunas otras ciudades que se está trabajando esto. Pero las industrias están trabajando sobre un suelo que solamente ocupan no más de 40, 50% y el resto del área está desocupada, ¿no? El tema está por conocer el sistema. No se conoce mucho el sistema y ahí hay una brecha muy importante que hay que cubrir en el sector. Sí, de acuerdo. Mira, ahorita que hablas de sale leaseback, en la medida en que haya yo veo 2 temas claves para que un sale leaseback funcione bien. Primero,
que esté bien, que los números estén bien, que esté bien hecho el análisis. Y segundo, que es clave, es qué grado de compromiso va a tener el propietario para firmar un contrato y cumplirlo, ¿sí? En muchos casos, la variante, y sobre todo en los casos de vacancia que estás indicando, Daniel, es, bueno, ok, se puede hacer un leaseback por toda la propiedad, pero en el análisis ahí hay una vacancia grande. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a manejar el condominio? ¿Cómo se va a manejar para ocupar otro espacio? Eso ya es un tema que también involucra cómo se está administrando la propiedad, cómo se va a manejar eso. Entonces, eso es un trabajito importante. Sí, sí, gracias. Asimismo, para nuestros oyentes que no saben o no entendieron lo que es el sales, el lease sale back, lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. En los Estados Unidos, CVS Pharmacy, Walgreens y Walmart, ellos llegan, construyen su tienda, compran el terreno, construyen la tienda, y una vez que tienen esto, pues, una vez que la tienda ya está estabilizada en operación, la venden a un inversionista, porque ese no es el negocio de ellos. El negocio de ellos es vender drogas o vender artículos como Walmart. Eso es lo que es un lease sale back, y le garantizan como dice Ernesto, muy importante, garantizan contratos de arrendamiento de 15 a 20 años, ¿no? Para los inversionistas. Eso es lo que es un lease sale back. ¿Alguna otra pregunta? Una cosa, JM. Mira, yo lo que digo de que debe estar lo mejor estructurado posible el leaseback es ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para sacarlo al mercado abierto y que sea un mejor negocio. Porque el leaseback se ha hecho toda la vida. De hecho, en industrial y en oficinas, los que son dueños usuales del leaseback son los mismos socios, pero eso no necesariamente es el mejor negocio para la operación de una empresa, ¿sí? Entonces acá nosotros como consultores y asesores externos, pues, o sea, nosotros podemos hacer el negocio con un socio mismo dentro de una empresa y estructurarle bien un leaseback, pero vamos a obtener un mejor resultado si podemos estructurarlo de la mejor forma para que salgamos al mercado financiero y podamos obtener un mejor rendimiento. Claro, correcto. Cada caso hay que analizarlo en particular. No todos los casos, no todas las propiedades, no todas las operaciones son iguales. ¿Tengo alguna otra pregunta de los oyentes? Bueno, tengo una pregunta aquí en Facebook. Bueno, primero, Carol Tam, que nuestra amiga nos dijo que, what are you guys talking about? Please give me at least 3 golden nuggets in English. No sé si tú quieres saludar a Carol, no sé si estará todavía en el Facebook, pero si quieres saludarla, Ernesto. Hi, Carol. We are talking about sale leaseback in Latin America. Excelente, excelente. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué ha sido tu experiencia, Ernesto, trabajando internacionalmente con referido, que llega alguna compañía, por ejemplo, americana, y te buscan a ti para que tú los representes? Sobre todo las compañías grandes no tienen mucha presencia en los países pequeños, ¿no? Porque el overhead se los come, ¿no? Entonces no tienen presencia. ¿Qué experiencia has tenido tú creo que eso es lo que la pregunta, déjame ver, sí, eso es lo que dice. ¿Qué experiencia has tenido con referidos de otros países y de los Estados Unidos? Bueno, yo, de hecho, uno de mis objetivos hace algunos años, en este momento los objetivos han cambiado un poco, pero hace algunos años uno de mis objetivos principales fue establecer una relación lo más cercana posible con los principales brokers internacionales y los principales marcas que existen a nivel mundial para poder obtener los negocios de parte de ellos. Esto, pues,
esto es un proceso pues real que ha tomado un poco de tiempo y pues es de compartir todos estos indicadores que tú hablabas en el inicio, que es tener claramente cuáles son precios promedio, los índices de absorción, los índices de vacancia, qué ha pasado con la vacancia, todo eso hemos ido evolucionando y, por ejemplo, te digo, el índice de vacancia del último reporte que nosotros hicimos ya es un índice de vacancia que hemos tenido la capacidad de diferenciar cuál es la vacancia de renta, cuál es la vacancia de venta y cuál es la vacancia de solamente que las propiedades están vacías, porque el concepto de vacancia es lo que está vacante, pero lo que está vacante puede ser vacante porque se está ofreciendo en renta, vacante porque se está ofreciendo en renta o vacante porque simplemente está vacante. Entonces, el sistema debería tener esa capacidad de decir que cuál es el índice para cada uno de los casos, ¿sí? Ok, excelente, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos gente en Facebook que nos han contactado de muchos sitios. Mi gran amigo Francisco Estrada de Tijuana, Carol, ya la mencioné, y nuestro amigo Clever de Quito. Tiene una franquicia de RE/MAX muy importante. RE/MAX Capital, ¿verdad? Saludos, claro. Saludos a Clever y a Rosa Solís. También Rosa Solís está en Perú. José López está en Ensenada. Gustavo González en Canarias. Susan Hall bueno. también nos está visitando de Miami. Manuel Guzmán, Dante Monsalvo, Rafa García, Daniel Ortiz. Bueno, ya Daniel está en los dos. Estaba en Facebook y está aquí en el. Bueno, si aquí Clever nos está mandando saludos a los grandes profesionales. Pero a Clever. Como saben, esto es una entrevista que empecé a hacer hace 5 semanas porque vi la necesidad, aparte de que ahora todo es digital, vi la necesidad de traer a entrevistados de nivel, que saben lo que están hablando y son expertos. Ya hemos tenido 5 con estas. Muchas gracias, de verdad, Ernesto, por participar. El tiempo de todos es valioso. La semana que viene vamos a tener a John Kim de Corea, nuestro amigo, el presidente del capítulo de CCIM de Corea, South Korea, no North Korea. Lo vamos a tener el próximo viernes, y el viernes de arriba vamos a tener a Guadalupe, a nuestra amiga Guadalupe, hablándonos de occupancy. Entonces, en fin, si no tenemos más preguntas, aquí, ok, déjame ver, saludos. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Gracias, Guadalupe, Roberto, Rommel, y especialmente a ti, Ernesto. Espero nos sigas en las otras entrevistas para que entonces tú hagas las preguntas la próxima vez y pongas a la gente on the spot, como dicen. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvo espectacular, Daniel, Guadalupe, súper. Gracias, Ernesto. Excelente. Gracias, JM. Un abrazo a todos y que tengan un bello fin de semana. Un abrazo a todos. Chao, pasen bien. Chao. Bye.